Saludos amigos televidentes, una vez más aquí en su programa Difunde TV, una nueva versión, un servidor Alberto Santana y el patriarca de La Piña, Leudy Peralta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos ven ahora en una nueva etapa de su espacio Difunde TV. El mismo sabor en una casa nueva. Así es. Bueno, este año 2026 esperamos que esta nueva versión de Difunde TV sea del agrado y de la satisfacción de todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con su programa Difunde TV. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272, esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Continuamos aquí en su programa Difunde TV. Leudy, este año 2026 nosotros esperamos que sea un poco diferente. El año 2025 trajo una serie de situaciones y de verdad que el inicio de este año nos trajo una agenda bastante cargada. Tenemos Venezuela y el apresamiento de Chávez. De Maduro. De Maduro. Estamos en el tiempo de Chávez. Nicolás Maduro. Tenemos también los temas nacionales, evidentemente, los cambios del presidente, los nuevos funcionarios, algo que no pudimos. Compañeros suyos todos. Eso estaría por revisar. Eso estaría por revisar. Porque compañeros, pudiera ser compañeros de patria, pero compañeros de partido no. Hay muchos que no son compañeros de partido. Pero eso es un tema a analizar también en el día de hoy y algo que no podemos dejar de analizar. El tema SENASA. Nosotros no pudimos en el mes de diciembre analizar una serie de elementos. Y qué bueno, porque transcurrieron cosas que nosotros quizás estaríamos o estar de acuerdo o diferir, evidentemente, pero nos da la oportunidad de ahora poder tener mayor nivel de objetividad al momento de analizar el tema de SENASA. Decir que este tema, diríamos que haber transcurrido, lo vamos a analizar porque, como ustedes saben, amigos televidentes, este programa Difunde TV, uno de sus ejes principales o su eje transversal es la defensa y derechos de los y las trabajadoras del país. Y la seguridad social es un eje de bastante principalía para nosotros. Por tal razón, también estaremos analizando en el día de hoy el tema de SENASA. Mucha tela para cortar ahí con el caso de SENASA. Y es como tú dices, lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es que tuviéramos tiempo para analizar, para aterrizar el tema, para ver muchos elementos. Porque además de la gran sorpresa que ha sido para el país, la cantidad de gente involucrada en este caso, también ha sido sorpresa porque son gente que de una forma u otra uno había conocido en la palestra pública. Este tema salpica muchas gente, muchas áreas, que todavía no son todo lo que están ni están todo lo que son. Y como tú dices, también afecta, que es lo que ha provocado más indignación, a los trabajadores, a los que menos pueden, a los que se beneficiaban de un seguro subsidiado por el Estado Dominicano. Hay muchas aristas, hay muchas cosas que ver, pero lo que sí queda claro es, Alberto,
que la política debe ser para los políticos. Y lamentablemente el presidente ha confiado en gente con perfiles diferentes al perfil político, buscando quizás personas que tienen su problema básico resuelto, que se entienden que no van a ir al Estado a hacer negocio. Y la verdad es que es una estrategia a revisar, porque usted se sorprende cuando gente que no tiene necesidad, como se dice popularmente, de hacer lo mal hecho, se ve involucrado en este tipo de casos. Lo que sucedió con la medida de coerción, algo que es digno de analizar, la marcha, la gente en la calle, los influencers, los patriotas, pero también el juicio previo que hizo el juez, condenando ya a los implicados, sin haberle hecho un juicio como establece el debido proceso. Seguimos confundiendo lo que son unas medidas de coerción, que son para asegurar que los imputados no se sustraigan del proceso, con lo que es un juicio para evaluar la culpabilidad o no. Ahí está Senasa sobre la mesa, muchas cosas, se dice que viene una segunda etapa, que involucra entonces lo que tiene que ver con farmacias y los medicamentos, y vamos a ver qué pasa, con eso. Pero lo que sí es que hay una firme determinación del presidente de la República, Alberto, de que todo el que se equivoque en su gobierno va a pagar por eso. Así es. Pero mira, yo quiero, sin hacer juicio de valor ni de culpabilidad de nadie, quiero detallar algunos elementos sin analizar la acusación del Ministerio Público. Me gustaría expresar a los amigos televidentes una serie de elementos que son de ley. Primero, el primer error fue la violación a lo que establece la ley respecto al régimen subsidiado. El régimen subsidiado, la ley establece que lo administra la gestión de riesgo del régimen subsidiado, lo administra el SENASA. Pero no solo la ley le dice que el SENASA lo tiene que administrar, sino que le da algunas pautas y reglamenta, porque es importante decir, Leudi, que hay reglamentos del régimen subsidiado y que este reglamento o varios reglamentos respecto al régimen subsidiado le da la responsabilidad al SENASA de gestionar dicho régimen a través de la red pública de salud. Así. Y ahí empezó el problema. Empezó el problema porque, si bien es cierto que cuando la red pública de salud no tenga los medios necesarios para atender a los afiliados del régimen subsidiado y pudiera llevarlo a la prestadora de servicios pública, pero eso se establece como elemento de excepción, cuando la red pública no pueda darle los servicios. Pero resulta que en el país no existe una red de atención primaria como la que tiene el Servicio Nacional de Salud. No. Es una red amplia que hereda, que se acumula debido a la ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud y le traspasa toda esa gran red de atención primaria que tenía el antiguo IDSS, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el IDSS. Entonces, toda esa red, recordemos los que son un poco mayores, que el IDSS tenía las policlínicas, la zona D, la zona E, y así sucesivamente, en muchas provincias tenía toda esa red importantísima y una estructura montada de años, de más de 60 años, montada de atención primaria a través del IDSS, que luego, reitero, pasa
con la ley 123-15 a formar parte del Servicio Nacional de Salud. O sea que hay una distorsión en lo que es la aplicación de el régimen Claro, subsidiado. ¿por qué? Porque lo que hicieron fue que en vez de fortalecer la red pública de salud a través de los centros de atención primaria, las famosas UNAP, Ajá. que administra, que gestiona el Servicio Nacional de Salud, lo que hicieron fue que empezaron a contratar prestadoras de servicios privadas. Y evidentemente que eso lo que hace es abrirle el apetito a una serie de gente que no tienen compromiso social, ni con el presidente ni con el país. Bueno. Y cuando tú le abres el apetito a una serie de gente que en vez Se pusieron creativos. de fortalecer la red pública de salud a través de la UNAP y del Servicio Nacional de Salud, lo que hacen es que empiezan a crear negocios. Sí, y claro. eso fue lo que Se ocurrió. ponen creativos, como dicen los muchachos. Pero peor aún, eso es un elemento. Primero violaron lo que dice la ley, lo que dicen las normativas y los reglamentos, de que usted tiene que darle servicio de atención primaria al régimen subsidiado a través del Servicio Nacional de Salud. Por ahí empezaron las violaciones. Pero ¿cuál fue la segunda violación? La seguridad social es muy técnica para aquellos que no conocen cómo funcionan los sistemas de aseguramiento, porque la seguridad social dominicana es un sistema de aseguramiento. Antes teníamos las famosas igualas médicas, Sí. ahora tenemos un sistema integral de seguridad social, Ajá. que es nada más y nada menos que la transformación de las igualas médicas en un sistema dominicano de seguridad social. Pero es el mismo sistema de aseguramiento. ¿Qué resulta? ¿Cómo se maneja el tema del régimen subsidiado? Usted, o la ley mejor dicho, tiene la responsabilidad, el SENASA, de administrarle los riesgos al régimen subsidiado, a los afiliados al régimen subsidiado, que en el caso actual, por gestiones del presidente, decidió que aquí ningún dominicano va a estar fuera de la seguridad social. Y qué bueno, es una política pública de inclusión donde aplica el mismo convenio 102, tratar de tener la mayor cantidad de cobertura de la población dominicana. Y al día de hoy hay más de 5.8 millones de dominicanos en el régimen subsidiado. ¿Y qué resulta? Que cómo el SENASA administra este riesgo. Lo administra igual que el régimen contributivo, que los trabajadores formales, el empleador es su agente de retención, le retiene el 30% de lo que se paga de la seguridad social y el empleador le paga el 70% y lo transfiere para la tesorería de la seguridad social. La tesorería de la seguridad social, eso es en el régimen contributivo. Exacto. La tesorería de la seguridad social, a través de un cápita que se aprueba en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que al día de hoy está por los 1.900 y pico de pesos. Que eso es un tema que más adelante en otro programa lo vamos a analizar en detalles. Y ese cápita se le transfiere a cada afiliado del régimen contributivo, al trabajador formal y a cada uno de los miembros de su familia, a su esposa y a sus hijos menores de edad. Eso es en el contributivo, que se le transfiere por cada afiliado, titular y dependiente, 1.900 y pico de pesos, que creo que por ahí ronda el cápita actualmente. Ahora, ¿qué ocurre en el régimen subsidiado? Porque no tiene empleador, no tiene quien sea un agente de retención. Entonces, ahí entra el Estado, como dice la ley. El Estado es el responsable, el garante, y le va a cubrir todo lo que tiene que ver con los afiliados al régimen subsidiado. El gobierno cada año, en el presupuesto general de la nación, pone los dineros para los afiliados del régimen subsidiado. Exacto. ¿Qué resulta? Que el Estado no tiene esa gran cantidad de dinero para 5
5.8, para más de 5.8 millones de afiliados. Y el cápita, que tradicionalmente ha sido ínfimo respecto al cápita del contributivo, el cápita ronda los 200 y pico, yo creo que no llega a 300 pesos por cada uno de los afiliados del régimen subsidiado. Pero ¿qué pasa? El SENASA tiene la ventaja de que, como muchos dicen, no, que es insuficiente. No, yo no creo que es insuficiente, porque el SENASA tiene la ventaja que está administrando un riesgo. Le están dando, por ejemplo, 228 pesos, que por ahí es que ronda, creo, o 256, no recuerdo exactamente ahora, el cápita por cada uno de los afiliados del régimen subsidiado, pero le está dando casi 300 pesos por 5.8 millones de afiliados. Sí. Que Incluyendo, Alberto, una gran cantidad de afiliados que inclusive están fuera del país, exactamente, que no que acceden. está administrando un riesgo, es un sistema de aseguramiento. Sí. ¿Qué ocurre? Que, si mal no recuerdo, en el presupuesto 2021, 2022 o 2023, por ahí, lo último que vi, para no especular, fue que el Estado Dominicano puso entre 17.000 y 19.000 millones de pesos en el presupuesto para pagar el cápita del régimen subsidiado. Y ese dinero iba directamente a la tesorería, y la tesorería de la Tesorería Nacional pasaba a la Tesorería de la Seguridad Social, y de la Tesorería de la Seguridad Social, a través del cápita por cada uno de los afiliados, pasaba al SENASA. Entonces, no es cierto que el SENASA, a esos 5.8 millones de afiliados, le da servicio todos los meses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí vengo con mi segundo análisis. O mejor dicho, ¿cuál fue la segunda violación a la ley? Es un sistema de aseguramiento. El responsable de administrar ese riesgo es SENASA. Y SENASA violó su responsabilidad y lo que dice la ley. SENASA no podía contratar con otras empresas, de manera de capitación. No podía capitar. SENASA no podía coger, como vimos en el expediente, 500.000 afiliados del régimen subsidiado y darle un cápita mensual por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya esa era una responsabilidad de SENASA. Sí. Y en tal virtud, SENASA lo que tenía y tiene que hacer es pagar por las prestaciones brindadas a esos afiliados. Porque el riesgo no lo puede transferir a terceros. Es que ahí había, Alberto, una serie de cosas que uno no sabe si eran adrede o si eran por desconocimiento. Por ejemplo, cuando se plantea que habían fundaciones y clínicas que recibían aportes directos, fijos, sin saber si daban servicio o no, ¿dónde podemos entonces encajar esa parte? No, eso también es violatorio a la ley. Porque si bien es cierto que SENASA está en todo su derecho y es legal, es regular, que usted haga acuerdos, convenios, contratos con fundaciones, con hospitales, con clínicas, con prestadoras de servicios, eso está dentro del derecho de SENASA. Inclusive prestadoras de servicios privados. Ahora bien, lo que no puede hacer es pagarle por capitación. Tiene que pagarle por la prestación que esas prestadoras de servicio le dan a los afiliados. Por lo que no puede ser fijo el aporte. No, tiene que ser sobre la base de facturación. Claro. Usted, un afiliado subsidiado, fue, como por ejemplo, y hay que mencionarlo porque está en la palestra pública, al hospital de Cristo Rey de Cruz Giminián. Antonito, como le dicen para allá. Usted fue allá como subsidiado y le hicieron un electrocardiograma, le hicieron una cirugía. Se paga por eso. Antonito le manda la factura y el SENASA le paga. Por eso. Pero ahora, por capitación porque no puede tener derivando un riesgo. derivando un riesgo que no le da
que la ley no le ha otorgado para derribar. Y con esto no estamos diciendo que Antonito es culpable. No, es lo que estamos lo que estamos analizando es precisamente la metodología y una serie de distorsiones que se han cometido quizás por costumbre. Uno no lo sabe porque no estaba ahí adentro, pero que realmente distan de lo que es el buen uso y la legalidad en lo que tiene que ver con la administración de SENASA. Así es, pero mira, te decía que el primero fue que ellos empezaron a contratar prestadoras de servicios privadas, de atención primaria sobre todo, cuando la ley manda a que se la den al Servicio Nacional de Salud. Eso fue lo primero que ocurrió. Pero lo segundo es lo que acabo de decir. Ellos no podían transferir el riesgo porque ellos son los responsables de administrar ese riesgo. Y no podían darle cápita por afiliado cuando ese cápita es de ellos para que administren un riesgo. Ellos es para que paguen los servicios. Y el tercer problema que hubo en SENASA fue un fraude real. En el sentido de que ya estaban haciendo cuestiones delictivas real y efectivamente. Porque usted decir, que ni Dios lo quiera, Leudy Peralta, del régimen, afiliado al régimen subsidiado, le hicimos una operación de corazón abierto, pero Leudy Peralta está en Nueva York de vacaciones, y tú le abres el pecho, le quitas la camisa y no tiene ni una sola cicatriz. Pero sin embargo, centros médicos, cirujanos, anestesiólogos y farmacias cobraron pre y post cirugía. Sí. Entonces eso ya no está dentro de las violaciones que cometió el SENASA. Eso no es una asociación de malhechores que se apandilló para engañar al Estado. Eso no es distorsión de la ley. No. Eso es otra cosa que usted está diciendo el nombre que yo no me atrevo. Sí, no, porque eso estoy diciendo lo que dice el expediente y lo que hemos visto. Claro. No, claro, eso está por demostrarse en el tribunal. Yo no le digo el nombre, no es porque no esté de acuerdo con usted, porque hay un amigo mío ahí. Bueno, pero la verdad es que esos son los tres elementos que nosotros hemos podido ver en ese caso de SENASA. Y tú sabes algo. Yo quiero ser más responsable aún, Leo. Mira, aunque estamos en un proceso de medida de coerción, que es importante destacar que los implicados en este caso, los supuestos culpables, hasta que no reciban una condena de la cosa irrevocablemente juzgada, han apelado la medida de coerción. Sí, ellos están apelando. Y ese es su derecho. En la justicia, usted tiene derechos que hay que respetar. Pero si algo, y decía que quiero ser responsable en estas declaraciones que quiero dar, es que hemos tenido mucho cuestionamiento respecto a las famosas delaciones premiadas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es un tema yo no estoy de acuerdo que con nos eso. llama a mucha preocupación. Porque no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. No puede ser. No son delaciones premiadas. Y te voy a decir por qué no son delaciones premiadas. Porque tú y yo somos abogados ambos y seguimos el derecho dentro y fuera del país. Una delación premiada fuera que tú me dijeras, confiesa, ayúdame a hacer un caso y vamos a hacer un acuerdo, que tú vayas a un proceso abreviado y en vez de 15 años que te tocan, yo te voy a dar 7. Es una delación premiada. Ahora, este relajo que se está dando aquí, tírame los otros para adelante, ellos van presos y tú te vas para tu casa. Y de paso, los hijos tuyos están metidos en la vuelta, te los voy a sacar. Bueno, pero, y devuélveme de los 3,000 millones que supuestamente te entregaron a ti, devuélveme 500. Pero así hasta yo hago 5 años. No, pero más que eso. Pero ven acá. Pero más que eso, mira. Tú no le coges
18 meses por 3.000 millones de pesos. Pues yo lo cojo. Yo lo cojo. Pero mira, Leudy. Y después digo que no, que fue Alberto. Pero lo peor del caso es, y ahí es que queremos hacer nuestra acotación, es que tú no puedes durar 5 años siendo el jefe de gabinete, siendo el jefe de operaciones ahí, el matatán, el que sabe todo lo que hace en esa institución, y después decir que tú no hiciste nada. No, pero no, eso es peor, Alberto. Nosotros hemos tenido aquí el caso de soborno, ¿verdad? Y cae preso un tipo que sobornó. Pero no hay nadie preso porque lo sobornaron. Entonces, si tú me dices que hay un sobornador, tiene que haber un sobornado. Si hay un corrupto, tiene que haber un corruptor. Entonces, al que puso los cuartos para corromperme, yo le cojo un par de pesos y lo mando para su casa, y a mí que fui el que lo cogí, tú me mandas con 18 de coerción, pero el que me corrompió fue el que inició la operación. Y te digo eso antes de irnos a la pausa, por lo siguiente. Funcionarios, y mira que estamos en un proceso que vamos a analizar después de la pausa, de las nuevas designaciones del presidente Luis Abinader. Funcionarios, véanse en ese espejo, tengan cuidado con los colaboradores que ustedes se ponen al lado. Alberto, mira. Porque no es verdad que ningún colaborador hace una cosa de ese tamaño sin que el jefe lo sepa. Sí, pero ningún jefe te puede mandar que tú te tires del puente. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo, que la responsabilidad es mutua. Si tú te tiras del puente es porque tú quisiste tirarte. Entonces no me digas a mí que tú eres que estás fuera de responsabilidad. Como uno de los casos anteriores, que el tipo decía, no, yo lo hice porque me mandaron. Ajá, te pusieron una pistola en la cabeza. Entonces, tú lo hiciste porque tú querías cuarto también, entonces tú no eres ningún santo. Mírense en ese espejo en donde, por estar buscando extrapartidos, gente sin responsabilidad con el gobierno. Usted lo dijo. Gente sin compromiso social con el PRM. Y gente sin compromiso social, con el presidente. Y con el país. Un compromiso social. Con el país. Pero se pintan como unos científicos, como unos eruditos. Muchos funcionarios de estos con deficiencias en las áreas se lo ponen al lado y le pasa lo que le pasó a Jacín en Senasa. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con más de su programa Difunde TV. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272, esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Continuamos con su programa Difunde TV. Leudy. Yo te hago 5 años por 3.000. Por 3.000 millones. ¡Oh! Mira, Leudy, ¿tú te imaginas yo con 55, 53, si me trancan hoy? Con 3.000 millones en el buche. Me pongo rubio con los ojos. Sammy Sosa un peso de hielo delante de mí. Pero tú estás loco. Mira, este año 2026 inició de manera interesante. El presidente no esperó que se fuera muy lejos el año nuevo y empezó a hacer cambios en el tren gubernamental. Se llevó a tu amigo Tony por el vino. Tony Peña. El video de la discordia. En el gabinete, como presidente del gabinete, coordinador del gabinete de políticas sociales, designó a Jeanilda Vázquez, que estaba en Miami como cónsul. Sí, pero esa es una designación. Si tú te fijas, yo no he escuchado la primera
la primera queja o... No, porque Yanilda viene desde la Casa Vieja, haciendo política. Llegó de último al PRM, pero llegó. O sea, con Yanilda no creo que la gente tenga problemas. Y además es una política. Sí, claro, Yanilda. Pero ha pasado ya por varios cargos en este gobierno. Y usted puede ir a tocarle la puerta a Yanilda. Sí, si ella no la abre porque no quiere, pero no porque no Yanilda sabe. es una PRMista Claro. importante. No creo Pero los cambios más interesantes que se dieron fue el cambio de Nelson Arroyo a la Dirección General de Aduanas. Sí. Y de Yayo San Lobatón al Ministerio de Industria y Comercio. Y Gloria Reyes. Y Víctor Ito Bisonó al MIBEP. Nadie esperaba ese cambio. No. Ese es un cambio Gloria que sorprendió. Gloria Reyes, Gloria ministra de Reyes, la Mujer. ministra de la Mujer. Mayra Jiménez, amiga supérate, nuestra, supérate. Ahí está contento usted. No, porque yo, la verdad es que al Ministerio de la Mujer usted no tenía que ir, a Supérate puede ir. Mayra Jiménez es mi hermana. Saludos, felicidades. Un abrazo fuerte, Mayra. Usted sabe que De muchos años. Tengo una cuñada que trabaja con ella. Sí, Mayra, una extraordinaria funcionaria. Felicidades, un abrazo, hermana. Tengo mucho que no la veo. Yo, desde que le hicieron ministra de la Mujer en el 2020, fui una vez a su oficina, había un tumulto. Me dijo que me esperara, duré un buen rato ahí y me fui. No estamos preparados para eso. Me fui y hasta el día de hoy. Pero tengo buenas referencias de ella. En la campaña me vi con ella, le di un abrazo. Manito, ve por allá. Sí, voy a... Pero no. Cuando usted no sea funcionaria, usted será de nuevo mira, mi amiga, mi hermana del alma. Te quiero. Y sé que el presidente Abinader tiene una extraordinaria funcionaria pero puede ir ahora. En las manos de Mayra Jiménez. Puede ir ahora. Vaya, puede ser. Vaya. Puede ser. Llévese de mí, vaya, que ahora ella puede recibirlo. Sí, puede donde ser. ella estaba, no, donde ella estaba lo que es una casita de acogida, una cosa. Ahí lo que hay es problema. Sí, pero era un ministerio que tenía, que formulaba políticas públicas en materia debo de los derechos de la mujer. Que ella hizo su trabajo. Sí, no, es que es una trabajadora. Sí, ella hizo su trabajo. El Ministerio de la Mujer. Incansable. El Ministerio de la Mujer, y yo tengo que ser honesto con esto, porque me sale del corazón. El Ministerio de la Mujer, en las últimas 2 gestiones, Gloria tiene que demostrar que emplearse a fondo. Sí, porque tanto Yané Camilo como Mayra Jiménez hicieron tremendo trabajo en el Ministerio de la Mujer. Yo soy de la gente que digo que esto ya hay que dejar de mirarlo con colores. Si la gestión es buena, no importa quién la haga. Y Yané comenzó una impronta y Mayra fue tan inteligente que a las cosas buenas que hizo Yané le dio continuidad. Y, claro está, le puso su sello. Hay una escuela ahí de igualdad que está aquí en la Bolívar, que ahí se le da formaciones a los hombres para que aprendan a tener una masculinidad responsable, como ellos le dicen, que es una cosa impresionante. Y esa la inauguró. ¿De ahí era que usted estaba saliendo los otros días? Sí, tuve que ir. Fui porque me estaban bordando un mandril. pero hay que felicitar a Mayra por su gestión. Y Gloria, ojalá que se emplee a fondo para darle continuidad a una serie de planes y proyectos que hay ahí que están por encima de quien encabeza la gestión. Pero no podemos dejar de pasar, Leudy, que el primer decreto del año, el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, un hombre del presidente, y la gran sorpresa, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mire, Jorge Subero. Yo he oído críticas sobre eso y le voy a decir mi parecer, a diferencia de los otros casos, donde no se han nombrado políticos de carrera. En el caso del consultor jurídico es un asesor del presidente y no tiene responsabilidad más allá de orientar al presidente en términos legales. Ese tiene que ser un técnico. Y que usted tenga uno de los mejores presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia como consultor jurídico es un lujo.
en esa parte yo felicito al presidente, porque yo dudo que en términos legales hay una pifia ahí. con su heroísmo. Es el que hizo los libros. Entonces, es difícil. Entonces, felicidades al presidente. Y el caso de Antoliano, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, donde quiera que pongan a Antoliano es acertado. Así es, un extraordinario funcionario, Con una su extraordinaria estilo, persona. Sí, un ser humano. Un ser humano agradable, un caballero elegante. Tú no lo escuchas alzando la voz. No, y trata a todo el mundo bien. Sí, una estrella, Antoliano Peralta. Pero hay un cambio que quiero resaltarlo porque vimos una declaración inclusive del presidente de la Cámara de Diputados. Y dentro de todas estas movilizaciones del presidente, Pacheco. dentro de las movilizaciones que ha hecho el presidente, sustituyó a Luis Valdés en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero no solo que lo sustituyó, es que lo ha dejado en el banco. Y Luis Valdés es un hombre del presidente, eso yo me lo encuentro raro. Pero además, llevó ahí a un director que, según Alfredo Pacheco, lleva una lista hecha porque él no ha tenido tiempo de... Y por eso decía que quería resaltarlo, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio unas declaraciones No, estaba dando gritos, eso no era una que declaración. nos llaman mucho a preocupación. Le dijo Imagínate. oportunista. Que ese señor llegó y fue barriendo con todos los PRMistas. Señores, vamos a tener cuidado. Hay unos elementos ahí que hay que cuidar, ¿eh? Si bien es cierto que tú puedes decir, como se ha comentado en los medios de comunicación, que el ministro de Hacienda quería alinear su política recaudatoria porque no van a hacer una reforma fiscal y él entiende que hay que mejorar la recaudación. Pero yo te voy a Eso hacer, es otra cosa. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Yo te voy a hacer una pregunta con el respeto que me merece el ministro de Hacienda, el presidente y todo el... Ven acá, Alberto. ¿Y quién es el ministro de Hacienda? Es Magín Díaz. ¿De dónde viene Magín Díaz? Sí, pero Magín Díaz estuvo en el gobierno de Hipólito. No. En el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo y ahora en el gobierno de Luis Abinader. Magín es un técnico. Eso no está en discusión. Y yo no lo condeno porque venga de los gobiernos del PLD, porque es un técnico. Ahora, lo que yo te quiero decir es que tú tienes que ponerle algún límite a Magín, al de impuesto interno y al que tú nombres. Sin justificación, usted no puede ir a cancelarme la gente que se pelaron los ojos, la mano, el cuerpo, que dejaron de dormir para que yo me religiera. O sea, usted puede, en la parte, porque los compañeritos no son los técnicos. Los técnicos tienen 20 años ahí. Entonces, ¿con quién es que usted va a reorientar la política de la institución? Es con los técnicos. El que está en la parte administrativa, como secretaria, en una puerta, como auxiliar de algo, ese no va a reorientar política. Ese no es ni de la primera, ni la segunda, ni la tercera línea de la institución. Entonces, ¿por qué usted tiene que quitarle la comida a esa gente? Que además, tenemos la desgracia, que Pacheco tiene que decirlo, que los compañeros no acceden a los puestos de principalidad en las instituciones porque no tienen el expertise técnico, no tienen la academia. Los compañeros del PRD y del PRM trabajaron tanta política en la oposición que no le dio tiempo de prepararse. Entonces, ¿qué pasa con esos compañeros? Que nunca van a ser viejos en los empleos porque lo viven cancelando. Ahora Pacheco va a crear un mecanismo para llevarse un grupo, porque él que está gritando porque le han cancelado de lo de él. Entonces él va a buscar la forma de colocarlo en otro sitio, es verdad, pero van a hacer lo nuevo. Y usted sabe lo que va a pasar, que cuando muevan a ese donde él lo coloque, ¿a quién se va a llevar primero? A los nuevos se van a llevar. Usted sabe que usted tiene un amigo que lo han cancelado 4 veces en este gobierno. Usted, no le voy a decir el nombre, pero usted tiene un amigo que le ha pasado eso. Bueno, pero es importante destacar que hemos tenido cambios y que el presidente Luis Abinader ha dicho
Y ha dicho el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que van a continuar las remociones, los cambios, las sustituciones y las ratificaciones. Eso Bueno, quiere decir, hay gente que no hay que... eso quiere decir que este mes de enero continuarán los cambios en el tren gubernamental. Y eso es bueno. Pero también debemos ser conscientes de que entrando el año, la noticia que usted le debe dar a un compañerito, al que es funcionario no, porque el que es funcionario tiene ahí un ahorro, un combustible que le da para 3 meses. Ahora un compañero de la base que se lo bebió todo en diciembre y se lo comió, que en enero lo que usted lo reciba con una cancelación. Y no yo es fácil. Y al presidente Pacheco le damos la razón, porque cuando eso ocurre, él tiene que asumir eso. No cogen para su casa. Es para la casa de Pacheco. Sí, porque Pacheco vive en Cristo Rey. Y no se ha mudado, es ahí que la Él policía no que se vive muda, ahí. no se muda. Entonces, es lógico, porque, hermano... Eso lo esperan en el frente de su casa. Pacheco está gritando 2 veces. Sí. Primero, porque le cancelaron al compañerito, y segundo, porque tiene que asumirlo él. Alberto, Imagínate. y que mira, y te lo digo sinceramente, esa gente no tiene un peso hoy, porque esa gente está saliendo de un mes de rumba y fiesta para baile. Los últimos chelitos los gastan para los reyes, los A los muchachos. Reyes. No, que hay algunos que no lo dejaron llegar a Reyes porque fue antes del 6. Antes del 6. Y entonces, tú no le puedes, hay que tener mucho cuidado. Y hay una parte del factor humano. Y yo dudo que en impuesto interno tú me estés cancelando gente porque no asistía. Yo lo dudo, ¿verdad? Porque también conocemos a Luis Valdés, que no es un irresponsable, que es un tipo que va por la derecha. Porque si tú me dices que es una botella, yo no estoy de acuerdo con la botella. Pero una gente trabajando, haciendo su trabajo, cumpliendo un horario, y que encima de eso, probablemente del doble sueldo que le dieron, cogió unos chelitos para repartirlo con los compañeros de la base que están en el aire. Y el premio de eso, para mantener tu partido que te llevó al poder. Y el premio de eso es una cancelación en enero. Eso hay que revisarlo. Hay que crear un mecanismo de que esos cambios no generen ese tipo de distorsiones. Porque es verdad que hay mucha gente que del partido de gobierno que no quiere trabajar en las instituciones. Pero también es verdad que hay un gran grupo de gente que hace su trabajo, que llega a las 8, que se va a las 5, que cumple con sus tareas y que merecen conservar su empleo. Así es. Mira, Leudi, seguirán los cambios y aquí... Pero que cambien arriba. Aquí en Difunde TV continuaremos analizando todos esos cambios y le daremos seguimiento al curso de todas estas acciones políticas que el presidente Luis Abinader está implementando. Está relanzando su gobierno y ya en la segunda etapa o en la etapa final, pudiéramos decir, de su mandato, porque quedarían alrededor de 2 años en donde el presidente Luis Abinader tiene que darle una cara nueva, un rostro diferente al último tramo de su gestión. Leudi, el otro acontecimiento que no podemos dejar de comentar en el día de hoy es la extracción de el presidente Nicolás Maduro Moros. Fue algo como de película. Yo pensé que esa narrativa que hemos visto en todos los medios internacionales y medios nacionales, ¿Usted está de acuerdo con el parecía que era una narrativa de un guión de una película de Netflix. No, porque es un guión. Está bien, pero parecía una película de Netflix, que llegaron los helicópteros, que los especialistas, los Rambo, los Steven Seagal, llegaron, mataron todos los guardias que estaban, el anillo de seguridad de Maduro, lo montaron en el helicóptero, a la mujer de Maduro también, y se lo llevaron. Que no es la mujer de Maduro. La esposa. Sí, pero no es simplemente por ser la esposa. La primera dama. Número ¿Tú te uno. refieres al background político de ella? Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional. Sí. No, O sea, se decía
que ella era el cerebro detrás de todo. Claro, ella no es una cualquiera, ¿no? No es simplemente la que dormía con Maduro, es una tipa que ha sido factor para mantener a Maduro en el poder. Todo el mundo sabe que la principal figura del chavismo en este momento, políticamente hablando, era Maduro, pero que había una serie de elementos que gobernaban junto con él, paralelo, al mismo nivel, de una forma horizontal, y se dice que su soporte mental era su esposa. Sí, porque es importante hacer un poco de historia. Y yo no le he dado nunca mucho seguimiento al tema de Venezuela, pero por lo poco que he podido leer y escuchar, escudriñar, te puedo decir que Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, empieza trabajando con Hugo Chávez. Claro que sí. De hecho, ella fue abogada de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez dio el fallido golpe de Estado y cayó preso. Exactamente. Ella era parte de los abogados de Hugo Chávez. sí. Quiere decir que ella tiene una historia dentro del chavismo. Claro. De ahí ella empezó, cuando Maduro sale de la cárcel, empezó a hacer activismo Cuando político. Chávez sale de la cárcel. Perdón, cuando Chávez sale de la cárcel, empieza a hacer activismo político, empieza a escalar dentro del chavismo, hasta, como bien tú refieres, Leudi, llega a la presidencia de la Cámara de Diputados del Parlamento venezolano. Sí, claro. Y de ahí, entonces, ella creo que ocupó otros cargos dentro de... No, pero en del la actualidad, chavismo. era diputada ahora en la actualidad. O sea, ella ha dejado una curul. Exacto. Entonces, ella supuestamente... Y no lo es simplemente porque es la esposa de Maduro, sino porque ella tiene su background. Sí, porque ella es una abogada acuciosa. Bueno, es una abogada laboralista. Sí, claro. Tiene temas de derechos humanos Porque importantes. recuérdate que Nicolás Maduro era presidente de un sindicato de camioneros. Así es. O sea, Nicolás es un producto del sector laboral. Y Chávez lo nombra vicepresidente, sacándolo, buscando ese Acercamiento con el sector laboral, con los trabajadores. Claro que sí. Entonces, eso es lo que tenemos. Vimos que ya Delcy Rodríguez. le leyeron los cargos en el Distrito Sur de Nueva York. En Manhattan. Sí. Ahí es que está. Pero si vimos en la televisión la peripecia que fue sacarlo de la cárcel donde se encuentra Maduro y Cilia Flores y llevarlo en una caravana, un convoy de vehículos blindados, llevarlo a un sitio, montarlo en un helicóptero, volverlo y desmontarlo, llevarlo de nuevo en un convoy. Eso fue, vuelvo y reitero. De película. Todo esto parece un guión de una película de Netflix. Es que no es que parece, es que es un guión. Eso lleva meses de planificación. Y obviamente que en algún momento tuvieron que lograr que gente que estaba en el entorno de Maduro trabajara para la inteligencia estadounidense. Porque no hay forma, o sea, fue algo perfecto. Eso te digo. ¿Cómo Algo tú entras? perfecto. Porque no estamos hablando de que se llevaron a una persona que está condenado por narcotráfico en Estados Unidos, pero un ciudadano común y corriente. No. Pero es llevarse a un presidente en ejercicio, legal o no. Eso no estamos en discusión de eso. Bueno, Pero es que en la casa de gobierno. Estaba en un búnker de la casa de pero gobierno. el tema de la legalidad, y yo oigo mucha gente hablando, diciendo que si es ilegal, que si está secuestrado, que si esto. Miren, Maduro no es Chávez. Chávez, con virtudes y defectos, tenía una idea de lo que él quería. Es lo mismo que pasaba en Cuba, que Fidel Castro, aunque no estemos de acuerdo con él, tenía una idea de lo que era su revolución. Al desaparecer físicamente Chávez y quedar Maduro, Maduro estaba improvisando. Y Maduro cometió todos los errores del mundo. Y Maduro, recuérdense,
que se robó unas elecciones. Entonces tú no me puedes hablar de ilegalidad cuando el que tú estás defendiendo está ilegal. Entonces, los Estados Unidos hizo una operación que todo el mundo, que yo pensaba que iba a ser en noviembre. Yo trabajo, uno de los muchachos que trabajan conmigo, su esposa es venezolana. Y yo le decía, dile a fulana que el 28 se lo llevan, 28 de noviembre. Yo estaba esperando eso. Y él me decía, pero ¿por qué usted dice el 28? ¿Qué pasa ese día que yo que? Le digo, se me metió en la cabeza que ese día es. O sea, todo el mundo, todo el que sabe y conoce, sabe que Estados Unidos se estaba preparando para esa operación. En Netflix está colgado el documental de cuando agarraron a Osama Bin Laden. Y fue algo muy parecido. O sea, eso no es de no, eso es hecho con precisión matemática, esos relojes sincronizados, nos fuimos, vámonos, nos lo llevamos. Y eso de que mataron unos soldados cubanos, que esto y que lo otro, esos son inventos para tratar de magnificar el asunto. Ese tipo lo agarraron asando batata. Él pensaba que no iba a pasar nunca lo que pasó. Y cuando despertó, y entonces, para que se cometa ¿cuántos millones de venezolanos son? Sí, son como 40 millones. ¿No son? Para que estén sufriendo 40 millones de venezolanos. Que sufran dos. Que sufran Celita y Pero Maduro. ojo, por Dios. Estados Unidos apostó a dejar a la vicepresidenta de manera interina. Que no es electa, designada por el presidente. Designada por el presidente. Ahora, ¿qué pasa? Para tú lograr una transición, y yo te puedo hablar de lo que pasó en República Dominicana, que aunque uno no lo vivió por un tema de edad, lo lee en los libros. Cuando mataron a Trujillo, ¿quién quedó como presidente? Joaquín Balaguer Ricardo. ¿Quién era Joaquín? El alter ego. Se dice que Joaquín Balaguer era uno de los cerebros del gobierno de Trujillo. ¿Por qué? Porque para tú lograr una transición, que no se te arme un caos con la parte militar. Si no fuera Delcy Rodríguez que estuviera dirigiendo Venezuela, una guerra civil. Hubiera una guerra civil. Porque tuviera Diosdado Cabello y Padrino López en la calle matando gente. Pero además, es importante destacar que ella, en Venezuela, el presidente designa a su vicepresidente. Claro. Pero luego de lo que ocurrió con Maduro, el Congreso venezolano la ratificó como presidenta interina. Pero además, ella no es loca. Y ella no quiere que la extraigan también. Ella se va a portar muy bien. Es importante destacar ahora en el ámbito geopolítico, que quizás podemos dar nuestra humilde opinión. Y yo lo conversaba con un amigo esta misma semana, uno o dos días después que ocurrió lo de Maduro, y decía, mira, nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos países, hemos podido darnos cuenta que cuando tú vas a Europa del Este, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Kirguistán. Sitio que nada más usted que va por ahí. Y pasamos por Moscú. Y la cultura es una cultura muy rusa. Es una cultura muy rusa. Pero cuando vamos a Asia, por ejemplo, yo he ido en 2 ocasiones a Camboya. Y ahí se respira China. Claro. Se respira Asia. Pero si vamos a otra región de nuestro continente, nosotros somos muy americanizados, muy gringos. Pero entonces, lo que yo pienso es que lo que ha ocurrido es que se está recomponiendo toda la geopolítica mundial. Y eso no dudes. Eso nos conviene a todos. Y no dudes que China, antes de que lleguen las elecciones del 28, asuma Taiwán. Eso está ahí en la palestra pública. Pero no solamente eso. Recuérdate que mucha gente dice, no, porque China no intervino, que va a intervenir. No, a China lo que le interesa es hacer negocio. Y Estados Unidos
le va a dar su cuota de negocio. Pueden hacer acuerdos de ese tipo. Putin resuelve por allá. China, coge lo que te toca y déjame en mi lado aquí, América. Y que ahora lo que sí deben estar preocupados son Díaz-Canel y Daniel Ortega. Nicaragua y Cuba. Supuestamente eso serán los próximos. Mira, Leo, ya al cierre... Aunque a Nicaragua no hay que ir a buscar nada, pero sí, yo sé que Maduro... Mira, ya al final, al cierre del programa, agradecer a los amigos televidentes que siempre nos honran siguiéndonos en las redes y a partir de la grabación de este programa estaremos en Instagram, que próximamente pondremos todas las informaciones para que ustedes nos puedan seguir en Facebook y en YouTube, nuestro canal de YouTube. Y queríamos cerrar el programa preguntándote, ¿y qué pasó? Como que la temporada de pelota terminó en diciembre, como que... No, tú sabes que en la República Dominicana, en Lidón, hay 2 equipos. Los Tigres del Licey y los demás. Sí. Entonces ya Licey perdió. No tiene sentido. Se terminó la temporada en diciembre. No tiene sentido. Yo vi un basurero en el Estadio Cibao. No sé si es que no están jugando pelota ahí, que lo vi lleno de plástico y de cosas. Y vi unos peloteros recogiendo. Parece, me luce, que ellos están practicando para el año que viene, pero cuando llegaron, encontraron el play lleno de basura. Hasta octubre, lamentablemente, porque es el pasatiempo de los dominicanos, estamos sin pelota. Señores, hemos llegado al final del programa, agradeciéndole infinitamente siempre su sintonía. Un servidor, Alberto Santana. Quiero decirle algo al cierre. Busque los 3,000 millones, que yo le voy a hacer 5 años. Un servidor, Alberto Santana, y el patriarca de las piñas, Leudy Peralta, estuvieron con ustedes. Dispuesto a caer preso por 5,000 millones de pesos. Hasta la próxima edición de su programa Difunde TV.